Cordial saludo. En este video voy a dar unas pautas para analizar circuitos con amplificadores operacionales. Bueno, un amplificador operacional ideal vamos a considerar de que tiene una resistencia o impedancia de entrada que es muy grande y que va a tender a infinito. Va a tener una impedancia de salida que va a ser muy pequeña, aproximadamente de 0 ohms. Y va a tener una ganancia a lazo abierto muy grande, aproximadamente infinita. Estas son las características de un amplificador operacional ideal. La simbología que vamos a manejar de un amplificador operacional ideal es que el amplificador operacional ideal va a tener 3 pines. Bueno, esta es la entrada no inversora. Esta es la entrada inversora. Y este pin es la salida. Oh, la salida. Bueno, esas son los 3 pines básicos de un amplificador operacional. Ahora, siempre que vayamos a analizar un circuito por, con amplificadores operacionales, el método más fácil para analizar esos circuitos es por el método de nodos. Y siempre vamos a hacer nodos en las entradas, en los pines de entrada del operacional. Entonces vamos a hacer un ejemplo de algunas de las configuraciones típicas. Por ejemplo, si consideramos un amplificador operacional en configuración inversor, la topología que tendríamos sería la siguiente. Acá tenemos una fuente de voltaje, pongámosle voltaje de entrada. Generalmente eh, un amplificador operacional lo que nos interesa es la salida el voltaje de salida del operacional. Eso es lo que más nos interesa generalmente. Bueno, entonces para analizar eso, lo que vamos a hacer es un análisis por nodos. Entonces vamos a mirar a qué está conectado el nodo de los nodos a las entradas del operacional, que serían estos. Llamemos a este nodo 1, este nodo 2 y este es nuestro nodo de salida. Entonces, bueno, notamos de que el nodo 1 está conectado a tierra, o sea que ahí hay 0 voltios. Y hago la ecuación en el nodo 2.
Al nodo 2 vemos de que hay conectado tres ramas, ¿no? Entonces sería la rama, esta rama sería B2 menos voltaje entrada sobre la impedancia 1. Esta otra rama, la de Z2, sería más B2 menos el voltaje de salida sobre esto Z2 y una rama que va hacia el interior del operacional. Resulta que vamos a considerar de que el operacional tiene una impedancia una impedancia muy grande, una impedancia infinita. O sea que si nosotros tuviéramos acá cualquier voltaje en ese nodo 2, la corriente que se iría por esa rama sería ese voltaje sobre infinito, que es la impedancia de entrada, o sea que eso da cero. O sea que la corriente que se va a ir por el operacional, lo que está consumiendo la circuitería interna acá del operacional, la vamos a considerar cero. Por eso solamente colocamos esas dos ramas. Entonces igual a cero. Otra propiedad que nos da el operacional es de que siempre la entrada del pin no inversor, el voltaje del pin no inversor se va a ver reflejado en el pin inversor. En pocas palabras, el voltaje en B2 va a ser igual al voltaje en B1 y eso siempre se debe cumplir eso siempre se cumple en los operacionales. Entonces B2 es igual a B1 y resulta que ya sabía cuánto voltaje hay en B1, o sea que hay 0 voltios. Entonces puedo reemplazar acá P2 0. Entonces esto me queda menos voltaje de entrada sobre Z1 menos voltaje de salida sobre Z2. Listo. Me están pidiendo el voltaje de salida. Se supone que me deben a dar el voltaje de entrada. Entonces esto me queda bueno, pasando la fuente. Y paso este Z2 a multiplicar, o sea que voltaje de salida, bueno, esto me queda menos Z2 sobre Z1 por el voltaje de entrada, y esta es la salida para ese operacional. La clave de un operacional siempre es analizar los nodos. Veamos otra configuración típica de un operacional, por ejemplo el amplificador no inversor.
Bueno, entonces realizamos el mismo análisis. El nodo 1, nodo 2 y nodo salida. Vemos de que acá B1 está conectado a una fuente de tensión, o sea que B1 aquí va a ser igual a la voltaje de entrada positivo, ¿no? Hago la ecuación en nodos. Y tengo B2 menos 0 sobre Z1 más menos voltaje de salida sobre Z2. Listo, esta sería la bueno, la ecuación del nodo 2. Ya sabemos que por acá, por la entrada del operacional, se va a cero corriente, debido a que la impedancia del operacional es muy grande, infinita. Listo. Decimos que B2 va a ser igual al voltaje de entrada a voltaje 1, que es el voltaje de entrada. O sea que esto me queda voltaje de entrada y acá puedo descomponer. Listo, ya lo que me queda es despejar. Entonces paso el voltaje, factorizo el voltaje de entrada. Listo. Entonces paso este Z2 que está dividiendo a multiplicar, o lo mismo que decir que toda esta expresión la multiplico por Z2. Entonces, si todo esto lo multiplico por Z2, esto me da Z2 sobre Z1 por voltaje de entrada. Acá el Z2 y el Z2 se me cancela, o sea que sería más voltaje de entrada y acá voltaje de salida. O sea que si factorizo el voltaje de entrada, voltaje de salida, al final de cuentas es Z2 sobre Z1 más 1 por el voltaje de entrada. Y ese sería, por ejemplo, en la entrada un amplificador, una configuración típica de amplificador no inversor. Bueno, como estamos analizando circuitos, nos pueden dar miles de configuraciones. Generalmente se pueden inventar configuraciones diferentes, no simplemente estas. Pero independientemente de la configuración que tenga el amplificador operacional, siempre vamos a hallar la respuesta o el voltaje de salida o lo que nos piden haciendo un análisis nodal. Esa es la clave para poder resolver un circuito con amplificadores operacionales. Ahora vamos a mirar unas características del operacional. Por ejemplo, si en este primer circuito lo voy a copiar,
Veamos esto. Bueno, consideremos este operacional y consideremos de que ahora al operacional le conectamos acá una resistencia o otra impedancia, impedancia o resistencia. Un Z3 y acá al operacional le conectamos otra impedancia, una Z4 y me piden el voltaje acá en esta impedancia Z4. Bueno, entonces hagamos el análisis. Este es el nodo 1, 2 y el nodo salida. Si yo hago el análisis del nodo 1, me voy a dar de cuenta que B1 menos 0 sobre Z3 es igual a 0. Por acá, estoy haciendo la corriente acá. Por este se va a ir una corriente 0 de 0 amperios porque la impedancia de entrada del operacional es muy grande. Entonces cualquier voltaje que tenga acá en ese pin no inversor, si lo divido sobre infinito me va a dar 0, por eso por acá se va a salir 0 corriente igual. Entonces de esa manera me queda planteado el nodo 1. Entonces paso este Z3 acá, B1 menos 0 es igual a 0 por Z3, 0 por cualquier número me da 0, o sea que B1 es igual a 0. Y si yo hiciera el análisis en el nodo 2, el nodo 2 sigue teniendo conectado las mismas 3 ramas, pero ya sé que por la rama que va acá por de entrada del operacional va a ir 0, o sea que la ecuación me va a quedar de la misma forma que me quedó planteada acá. Entonces el análisis en nodo 2 sería exactamente lo mismo, o sea, ¿qué conclusión estoy sacando acá? Que no importa si yo acá le conecté una impedancia, el voltaje de salida va a seguir siendo el mismo. Y acá notemos, esta impedancia Z4 no me importa que el valor que tenga, siempre el voltaje de salida va a depender del voltaje o del nodo que haga acá en el Z2. Entonces un operacional, ¿qué es lo que hace? Un operacional va a mantener el voltaje de salida constante. Entonces lo que estamos notando es de que acá en el operacional tiene estas ramas y acá el operacional tiene una corriente acá que va a salir, que es la corriente del amplificador, y esa corriente va a depender de la carga que yo le conecte. Idealmente un operacional, no importa la carga que yo le conecte acá, resistencia de carga, él me va a dar una corriente que me mantenga el voltaje constante. Eso no sucede en todos los, bueno, en un operacional real, porque el operacional real me va a proporcionar una corriente limitada, una corriente máxima de salida, que eso se puede consultar en la hoja de características de cada operacional. Veamos
unos ejemplos con simulación de esto. Entonces, vamos a abrir vamos a buscar un operacional ideal en Proteus. Bueno, este es un amplificador operacional ideal. Vamos a trabajar netamente con resistencias. Después haremos ya circuitos con capacitores e inductores, o sea, en corriente alterna, haciendo su análisis respectivo de impedancia, ¿no? Bueno, se me faltó la fuente. Y vamos a medir acá el voltaje de salida. Digamos que esta resistencia de 1 kilo ohmio y esta resistencia 3 kilo ohmios. Vale. Entonces, si esta resistencia de R1 de 1 kilo ohmio, esta R de 3 kilo ohmios, y bueno, colocamos acá voltaje entrada de 2 voltios, veamos teóricamente cuánto voltaje debería salir, ¿no? Entonces, el voltaje de salida es menos Z2 sobre Z1 por el voltaje de entrada. Entonces, en ese caso particular, bueno, acá estoy trabajando con un ejemplo netamente con resistencias. Entonces, R2 3K, bueno, por sobre 1K por el voltaje de salida, que es de 2 voltios. Entonces, el K y el K se me cancelan, entonces esto sería 3 menos 3 por 2, o sea que el voltaje de salida sería de menos 6 voltios. Entonces simulamos y observamos de que estamos obteniendo menos 6 voltios. Ahora miremos las consideraciones de que si agregamos, por ejemplo, acá una impedancia, una resistencia a este terminal. Y volvemos a simular y observamos de que se está obteniendo ese voltaje, no se modificó para nada. No importa yo el valor que acá le coloque, si yo por ejemplo le varío acá, le digo que ya no es de 10K sino de K, el voltaje se me va a mantener. O sea, esta resistencia lo que está haciendo a grosso modo es
agregarle más impedancia al operacional, más impedancia de entrada. Pero sabemos que si tenemos un número cualquiera más infinito, vuelve a dar infinito. Entonces ahí no está haciendo mayor cosa esa resistencia. Ahora, consideremos el caso de que acá le colocamos una impedancia de carga. Por ejemplo de 10 kilómetros. Vemos de que el operacional no se me modifica el voltaje siempre va a depender de las entradas del operacional. Entonces acá esta impedancia no me va a modificar el voltaje de salida. En un operacional se vuelve más crítico cuando esta impedancia se empieza a hacer más pequeña. ¿Por qué? Porque al operacional le va a demandar mayor corriente. Entonces consideramos, por ejemplo, de que le colocamos una resistencia bastante pequeña, 10 ohmios. Idealmente el operacional me va a mantener ese voltaje. Acá vemos de que es menos 6 voltios. Incluso la puedo hacer bastante pequeña. Un ohmio. Y el operacional me mantiene el voltaje. Repito, esto en un operacional real no sucede. El operacional real siempre va a tener un límite que va a estar limitado por la corriente máxima que me pueda entregar el operacional, ¿sí? Porque lo que estamos viendo acá voy a colocar acá un amperímetro. Es de que esto acá hay una demanda, por ejemplo, está demandando que el operacional dé una salida de 6 amperios, colocando acá una resistencia de un ohmio. Entre esta resistencia sea más alta, la demanda de corriente va a ser más pequeña. Por ejemplo, si yo coloco un kilo ohmio, bueno, 2 kilo ohmios colocamos, la demanda de corriente va a ser más pequeña. Bueno, ahí está la configuración en amperaje. La demanda de corriente es muy pequeña, lo podemos ver acá, que la demanda de corriente en este caso es de 5000 amperios, ¿no? Lo que me está demandando el operacional. Bueno, entonces vamos a hacer esta simulación ahora, pero con ya un amplificador operacional real, por ejemplo con el 741. Entonces este ya es la simulación con una operacional real. Voy a ver si puedo copiar esto. Y ahora voy a colocar ya una operacional notemos de que ese operacional tiene muchos más pines que el real. Generalmente un operacional para que funcione se tiene que alimentar con una fuente dual de voltaje, o sea con una fuente que tenga un voltaje positivo y negativo. Vamos a mirar por ejemplo en el datasheet bueno, en las características del 741. Acá me dice que el voltaje negativo es el pin 4 y el voltaje positivo es el pin 7.
O sea que acá tengo que conectar una fuente negativa con voltaje negativo y acá una fuente con voltaje positivo. Entonces pin 4 voltaje negativo. Entonces vamos a sacar otra fuente acá. Y acá una fuente que lo conecte por el positivo. Y acá esto, la tierra. Bueno, la voy a configurar acá a 15 voltios y esta sería de menos 15. Ahí de esa manera configuraría, debería conectar el 741. Simulamos y observamos de que estamos obteniendo los mismos resultados de la operacional ideal. Un operacional real se diferencia que acá, si yo hago demasiado pequeño esta resistencia, ya el voltaje de salida no se me va a mantener, siempre va a haber un límite. Por ejemplo, si colocara esta resistencia, digamos, de 100 ohmios, observemos de que acá simulo y debería esperar menos 6. Ya con una resistencia de 100 ohmios el voltaje no se me mantuvo, porque la operación me puede entregar una corriente máxima. Entonces ya, por ejemplo, si simulara, digamos, uno con una resistencia un poquito más alta de 500, vemos de que se está manteniendo. Ya si entre más alta coloque la resistencia, él va a mantener ese voltaje. O sea, se vuelve crítico cuando la resistencia es muy pequeña. Eso en un operacional. Otra característica del operacional es de que el operacional se me satura. ¿Qué significa que se satura? Que el voltaje máximo que puedo obtener es 15 voltios y el voltaje mínimo que puedo obtener es menos 15. Es más, este amplificador 741 se satura es con el 90% del voltaje, de estos voltajes de alimentación de 15 y de menos 15. O sea que este operacional se me satura, o el voltaje máximo que puedo obtener es de 13,5 y el voltaje mínimo que puedo obtener es de menos 13,5. Veamos un ejemplo de esto de saturación. Consideremos de que ahora cambio el voltaje, dejo las mismas resistencias, pero ahora el voltaje de entrada, coloquémoselo ahora no de 2 voltios, sino coloquémoselo de 10 voltios. O sea que el voltaje de salida que yo debería esperar debería ser de menos 30 voltios. ¿Listo? Entonces veamos si eso pasa. Bueno, acá por ejemplo en un operacional ideal, yo acá le configuro la fuente 10 voltios. Este también se me está saturando, tendría que configurarlo para que no se saturara. Vamos acá 10 y bueno, es la impedancia. Coloquemos acá es 5 kilo ohmios, es una impedancia un poquito más grande para observar el efecto. Entonces lo ideal es de que yo viera de que acá debería obtener menos 30 voltios, pero ya ese operacional entra en saturación y lo máximo que obtengo es menos 13.
Si yo por ejemplo le colocara 5 voltios, este es un amplificador con ganancia de 3, entonces lo máximo que debería tener es -15. Bueno, entonces en conclusión el operacional se me está saturando. El voltaje máximo que puedo obtener es de 13,5 y el voltaje mínimo de -13,5. Eso en los operacionales reales. Los circuitos que vamos a desarrollar siempre vamos a considerar el amplificador operacional ideal, al menos de que el ejercicio me indique lo contrario, o sea que vamos a despreciar la saturación, y lo que vamos a mirar es que no importa la impedancia que nosotros le conectemos a la salida, el operacional siempre me va a mantener esto en la salida. Bueno, esas son las pautas que debemos tener, un recorderis de lo que es circuitos 1 de amplificadores operacionales. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.